Muy buenas tardes, hermana. Les saludo en el amor de Cristo. Mi nombre es Jenny Lady, para los que no me conocen. Es un placer y un privilegio poder estar hoy con ustedes. Espero que lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles les sea de gran bendición en medio de este tiempo por el que estamos viviendo. Hermanas, primeramente le quiero preguntar, ¿a cuánto le ha pasado que hay que hacer una cosa y la persona encargada de hacerlo llega tarde y tú, para avanzar, empiezas a hacerlo y lo daña por no haber esperado? ¿A cuánto le ha pasado esto? El querer ayudar a alguien, pero por querer avanzar las cosas más rápido, lo dañas. Y cuando llega esa persona, encuentra que todo lo que tú quisiste hacer fue en vano, por no haber esperado. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues hermana, le hablo de que no solamente a ustedes le ha pasado, sino que también en la Biblia encontramos a una persona que le pasó lo mismo. Y esa persona era un rey, hermana. Un rey que por no esperar dejó pasar grandes bendiciones de parte de Dios. Este rey es Saúl. Hermanas, acordémonos de que Saúl fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Este hombre no solamente fue el primer rey, sino que también fue el hombre que las personas eligieron para que le siga, para que le gobierne. Este hombre fue la persona que pusieron sobre encima de Dios, hermanas. Yo quisiera que podamos recordarnos de quién era Saúl. Saúl era un hombre fuerte, harto, con buen parecer. Pero ¿qué pasa? El pueblo, hermana, se precipitó. Vio a este hombre y lo eligieron y rechazaron a Dios. Vamos a donde dice Primera de Samuel 8:7, a ver qué Dios dice. Dios dice en Primera de Samuel 8:7 dice: Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Entonces el pueblo se precipitó al rechazar a Dios para que Él no sea el que reine sobre el pueblo. Prefirieron buscar a otro que reine en vez de Dios. Hermanas, ¿cómo están ustedes en este tiempo? ¿Están desechando a Dios y están poniendo otras cosas reinando en sus vidas? Acuérdense que no es solamente poner una persona para que reine en su vida. En nuestros corazones pueden haber muchas cosas reinando en nuestras vidas antes que Dios mismo. Puede ser la novela, las películas, ahora que estamos encerrados sin hacer nada, la misma familia. Ahora que tú tienes mucho tiempo, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a Dios? ¿Lo mismo que le dedicaba cuando tenías trabajo y todo? ¿O estás meditando más en Dios en medio de este acontecimiento que está pasando? Hermana, también el pueblo se precipitó, hermana, al poner a un pecador sobre Dios. Hermana, Saúl era un hombre pecador igual que tú, igual que yo. Pero el pueblo mismo puso a este hombre quitando a Dios. Prefirieron a un pecador igual que nosotros. En este tiempo, hermanas, ¿cuántas veces hemos dejado que un hombre, una mujer, no sea que nos guíe ante que Dios? ¿Cuántas veces has tomado tus decisiones por lo que dicen otros y que va en contra de lo que Dios dice? ¿Cuántas veces lo has hecho, hermana? Te estás precipitando
al poner a otra cosa, a otra persona, en vez de a Dios. Cuidado, hermana, porque si estás poniendo otra cosa sobre Dios, te va a pasar lo que le pasó a Saúl. También, hermana, el pueblo se precipitó, ¿saben por qué? Porque al pensar que ellos tenían la razón, después vieron la consecuencia de su razonamiento. Si nos echamos más para adelante, vemos que Saúl al final fue desechado por Dios. Hermanas, pensemos, nunca pensemos que nosotros tenemos más razón de lo que Dios. Acuérdense que Dios mira todo nuestro panorama de nuestra vida. Nosotros miramos una milésima de cosas y solamente lo que no está por delante. Hermanas, ¿alguna vez ustedes han visto una película? Una de esas películas que cuando está el asesino por detrás de la puerta, tú quieres entrarte a la pantalla y decir, que cuidado, no entres por ahí. Pues hermana, muchas veces el espectador, la persona que está mirando la película, es Dios. Y nosotros somos los que vamos directo a entrar a la puerta donde está el asesino. Y Dios te está diciendo, cuidado, no entres por ahí. Pero nosotros decimos, no, yo tengo la razón, yo voy a entrar por ahí porque ahí me gusta, ahí yo quiero. Y caes, hermana, cuidado. El pueblo pensaba que ellos tenían la razón al escoger a Saúl antes que a Dios. No pienses tú que tú tienes la razón al escoger, preferir ver una película, preferir salir a la calle cuando el gobernante te está diciendo no salga, preferir hacer otras cosas que van en contra de la palabra de Dios, cuando Dios te dice lo contrario. Ten cuidado, hermana, no te precipites. Hermana, no solamente el pueblo se precipitó al escoger a Saúl, al poner a ese hombre pecador sobre Dios, al pensar que yo tenía la razón al poner a Saúl sobre Dios. No solamente el pueblo, sino que también Saúl se precipitó. ¿En qué me van a decir que Saúl se precipitó? Vamos a ir a Primera de Samuel 13, 8 y 9. Primera de Samuel 13, 8 y 9. Vamos a leer. Dice, y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gigal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofreced y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Hermana, Saúl se precipitó al no tener paciencia. ¿Por qué digo esto? En este tiempo estaba Saúl en medio de una guerra contra los filisteos. Y Samuel le dice que esperara a que él llegara para ofrecer sacrificio a Dios. Pero ¿qué pasa? Que después de 7 días que había pasado, se desespera porque el pueblo empieza a decirle, vamos ya, no lo esperemos, vamos ya. Y por tanta presión que sintió, él cogió y prefirió hacer el sacrificio. Pero si vamos más adelante, hermana, en el 10 dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. En cuanto él terminó de hacer este holocausto, estaba a la puerta Samuel. Si se diera esperado un poco más, esa hermana, si diera esperado un poco más, diera visto misericordia de parte de Dios. Pero al no tener paciencia, hermana,
Saúl fue desechado. Miren lo que dice el castigo por esa desobediencia. Dice Samuel a Saúl. Entonces Saúl dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo no se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismac. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforzaré pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente lo has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te ha ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermana, al no tener paciencia este pueblo, Saúl perdió todo, hermana. El pueblo lo puso viendo su belleza, su ímpetu, viendo muchas cosas que solamente el ser humano vemos. Y Dios permitió que el pueblo lo pusiera sobre él. Pero este hombre era impaciente porque no podía esperar un día más de lo que se le había establecido. Y ya vieron, no fue ni siquiera un día que Saúl duró. El mismo día del holocausto llegó, hermanas. Entonces, por no esperar, perdió su reinado porque Dios buscó a otro que tuviera un corazón digno de él. También Saúl se precipitó al no conocer su lugar. Sí, Saúl era un rey. Sí, Saúl era el que mandaba sobre todo, pero aún así, Dios estaba sobre todo, sobre encima de él, a pesar de que el pueblo lo puso a Saúl sobre Dios. Sí, Dios seguía siendo el Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y a pesar de esto, Saúl no conocía su lugar. ¿Por qué, hermana, digo esto? Porque este hombre decidió hacer él mismo el holocausto cuando no le correspondía hacerlo a él. Él tenía que esperar. Él tenía que esperar a Samuel porque él era el profeta. Él tenía que esperar a que la ofrenda lo hicieran los levitas como estaba acostumbrado, la costumbre de Israel y como Dios lo había ordenado. Pero esperó. No esperó, hermana. Muchas veces tú, hermana, ¿cómo está tu paciencia en este tiempo? ¿Te estás precipitando al salir de casa cuando no debe de salir? ¿Te está precipitando al hacer cosas que tú no deberías de hacer? ¿Cómo está tu paciencia? Ten cuidado, que a pesar de todo, el Dios Santo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, está al control. A pesar de todo lo que está pasando, Dios está al control. Hermana, también Saúl se precipitó, ¿saben por qué? Al no seguir las reglas dadas por Dios. Dios no da reglamentos, hermana. A pesar de que él era el rey, que él podía hacer y deshacer, aún así, Dios había dado reglas que el pueblo de Israel tenían que seguir. Y esa regla era que él tenía que esperar, pero él no esperó. Entonces, hermana, el pueblo se precipitó al rechazar a Dios, al poner a un pecador, al pensar que ellos tenían la razón. Saúl también se precipitó al no tener paciencia, al no conocer su lugar, al no seguir la regla dada por Dios. ¿Y tú estás siguiendo la regla dada por Dios? Acuérdense que la Biblia nos enseña que debemos de obedecer a nuestras autoridades.
¿Estás obedeciendo a tus autoridades en Perú? ¿Estás obedeciendo a lo que Dios manda por medio de las autoridades cuando dice quédate en casa? Por la gracia de Dios, aquí en España fue uno de los países más afectados y Dios cuidó a su pueblo. Hasta ahora no he conocido muchos hermanos aquí en España que hayan muerto. Si puede contarse con la mano. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido aquí en España obedecer las reglas. Los gobernantes nos mandaron a encerrarnos en nuestras casas y eso hicimos. Ahora estamos, donde yo vivo, estamos ya en la fase 3, que ya podemos salir libremente porque el virus ha bajado considerablemente. Ya no hay muchos infectados y es el mínimo infectado ahora mismo. Entonces, por la gracia de Dios, ya España está saliendo. Pero ustedes, ¿cómo va Perú? ¿Cómo va la obediencia en Perú de quedarse en casa? ¿Cómo va el seguimiento de la regla? ¿Lo están siguiendo? Cuidado, hermana. Por no seguir las reglas de Dios, muchas veces podemos llegar al fracaso, como lo hizo Saúl. Saúl perdió su reino. Dios lo puso en manos de otra persona por no obedecer, por no ser paciente y por Saúl no conocer su lugar. En conclusión, hermana, ¿qué esperas tú de Dios en este tiempo de pandemia? ¿Estás esperando a que Dios directamente quite esta pandemia? Hermana, esta pandemia me ha hecho reflexionar mucho y me ha enseñado de que este tiempo es un tiempo para que nosotros podamos ver la misericordia de Dios, podamos tener más tiempo para reflexionar en Dios, podamos orar más, podamos estudiar más su palabra. ¿Estás buscándole? Hermana, si tú no le estás buscando, te animo a que lo hagas. No te precipites. Cuídate y cuida a otros. No te precipites, hermana. Estudia, busca a Dios. No te precipites al salir cuando no es tu tiempo de salir. No te precipites a hacer las cosas que no debes de hacer en este tiempo. Cuida de hacer las cosas que no te corresponden. Sé paciente y busca a Dios. Acuérdate que Él está sobre todo y Él es quien tiene el control de todo. En esta tarde, hermana, no te precipites. Vamos a orar, hermanas.